Este trabajo de investigación se titula Plan de mejoramiento en el estudio de las razones trigonométricas para estudiantes de grado décimo a partir del modelo de Van Gil. Fue realizado por Yasmín Joana Gómez Hernández y quien les habla, Paula Andrea Izaza Piedrahita. Nuestro asesor de trabajo de grado, el profesor Carlos Andrés Barrera Montoya. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Medellín, 2018. El proyecto surge a partir de las dificultades encontradas durante la enseñanza de las razones trigonométricas en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos, dificultades en el reconocimiento de ángulos, clasificación de triángulos, la aplicación del teorema de Pitágoras y la comprensión de las razones trigonométricas. Al respecto, Maldonado en el 2009 nos dice que si los conceptos iniciales no son aprendidos de forma significativa, este hecho repercutirá en la comprensión de otros conceptos. Luego, haciendo revisión a algunas investigaciones, encontramos que Maldonado en el 2009 encuentra dificultades en sus estudiantes a nivel geométrico. Guerrero y Vega en el 2016 encuentran dificultades en la resolución de triángulos, especialmente en el teorema del seno y del coseno. En ese mismo año, también Guerrero y Vega encuentran dificultades en la jerarquía de las operaciones y en el momento de despejar una variable. Por otra parte, Morales y Urrutia en el 2012 encuentran dificultad para reconocer, construir y representar propiedades y elementos geométricos asociados a problemas en los que se involucran las razones trigonométricas. Estas dificultades encontradas nos motivó a preguntarnos de qué forma se puede potenciar el conocimiento matemático para que los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos logren alcanzar los conocimientos necesarios en razones trigonométricas mediante el constructo de Van Gil. Objetivo general: potenciar la construcción del conocimiento de las razones trigonométricas de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos mediante el diseño e implementación de un plan de mejoramiento enmarcado en el constructo teórico de Van Gil. Objetivos específicos. Primero, diseñar una secuencia de actividades para el aprendizaje de las razones trigonométricas en los 3 primeros niveles de Van Gil. Segundo, caracterizar los resultados encontrados en los análisis dados por cada uno de los estudiantes acerca de las razones trigonométricas. Y tercero, describir los avances obtenidos por los estudiantes luego de aplicar el plan de mejoramiento. Marco teórico. El modelo de razonamiento de Van Gil para el aprendizaje de las razones trigonométricas. Este modelo tiene como precursores Pierre de Van Gil y Dina de Van Gil. Este modelo describe las formas de razonamiento y está formado por unos niveles de aprendizaje y unas fases de aprendizaje. Los niveles de aprendizaje es una estratificación del razonamiento humano en una jerarquía de niveles. El nivel 1 es un nivel de reconocimiento o visualización. En este, los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus atributos y componentes. Allí, proponemos como descriptor que los estudiantes reconozcan el ángulo recto. El nivel 2, que es un nivel de análisis, se perciben los componentes y propiedades de los objetos y figuras. Y como descriptor tenemos que los estudiantes analicen las características y propiedades del triángulo rectángulo. Tercer nivel, que es de deducción informal. En este ya se describen las figuras. Se está en la capacidad de señalar las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir. En este, los estudiantes obtienen las razones trigonométricas a partir de los lados del triángulo rectángulo. Ahora, las fases de aprendizaje no se dan de forma secuencial. Estas son, primero, preguntas e información. Esta fase permite establecer claramente en qué nivel se encuentra un estudiante en determinado tema a partir de la respuesta que dé a la pregunta. Orientación dirigida. Aquí es importante que no se le dé la respuesta al estudiante, sino que el docente oriente a través de diversos métodos, bien sean concretos o no, sin resolver el problema, sino acercando al estudiante desde diversos aspectos de acuerdo con las necesidades que tenga. Fase 3, de explicación o explicitación. Ahora es el estudiante quien explica su propia estrategia a otros compañeros y donde el docente se limita a corregir el vocabulario.
Fase número 4 de orientación libre. Aquí las actividades deben ser más complejas, pero que requieran los elementos que se han estado trabajando. Fase número 5 es una fase de integración y esta fase es necesaria para condensar lo aprendido y aplicarlo en próximas ocasiones en diferentes contextos. Marco metodológico. Enfoque y diseño. El enfoque en que se enmarca esta investigación es cualitativo y de orden subjetivo. Se hace a partir de un estudio de casos porque lo que pretendemos es tener una mayor comprensión de cada uno y conocer bien ellos cómo entienden las razones trigonométricas. Además, verificar si el plan de mejoramiento diseñado a partir del modelo de Van Hill tiene buenos resultados. Finalmente, hacer un análisis de cada uno de los descriptores dados en el marco teórico. Contexto y casos. La investigación fue realizada en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos del municipio de Envigado, con 6 estudiantes del grado 10º. Cabe aclarar que el grado 10º está conformado por un grupo de 17 estudiantes y fueron elegidos los estudiantes que obtuvieron un desempeño bajo durante los 2 primeros periodos del año escolar. El análisis de la información se hace por medio de una triangulación entre lo que plantea Van Hill, los resultados obtenidos por los estudiantes durante los 2 primeros periodos y los obtenidos luego de realizar este plan de mejoramiento. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Tenemos la observación, los diarios de campo, el registro fotográfico y la secuencia de actividades. Actividades y análisis por descriptores. La primera actividad es una actividad de construcción y clasificación de ángulos. Esta tiene como objetivo que los estudiantes conozcan el ángulo recto. Se encuentra en el nivel 1, que es de reconocimiento o visualización. Una de las preguntas realizadas en esta actividad para los estudiantes es en qué situaciones, objetos o representaciones en el colegio o en tu casa evidencias un ángulo recto. Algunos estudiantes respondieron que en el televisor, el celular, las mesas y las columnas, específicamente en las esquinas del televisor, del celular, en la unión de las patas de las mesas y donde se sostienen las columnas. Allí encontramos que los estudiantes saben que los ángulos se encuentran en diferentes cuadrantes según sus medidas. Además, reconocen que los ángulos construidos en esta actividad son positivos porque giran contrario a las manecillas del reloj y se encuentran en el cuadrante 1 y 2. La actividad número 2 es de triángulos y clasificación y tiene como objetivo que los estudiantes identifiquen y analicen las propiedades del triángulo rectángulo. Esta se encuentra ubicada en el nivel 2 de análisis. En la primera imagen vemos que los estudiantes deben clasificar un conjunto de triángulos según la medida de sus lados y ángulos. Además, hallar el valor faltante de uno de sus ángulos interiores. En la segunda imagen vemos que los estudiantes, a partir de un conjunto de triángulos, deben identificar cuáles son los triángulos rectángulos sin importar su rotación. Allí encontramos que solo 2 de los 6 casos, especialmente el caso 2 y el caso 6, clasifican correctamente los triángulos según las medidas de sus ángulos y lados. Además, todos los estudiantes saben que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Y por último, todos aplican el teorema de Pitágoras, pero lo que fue el caso 1 y el caso 5 presentan dificultades en el procedimiento, por ejemplo, al momento de sacar la raíz cuadrada. La actividad número 3 tiene como objetivo que el estudiante describa formalmente la razón trigonométrica seno como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa haciendo uso del software GeoGebra. Esta actividad se encuentra en el nivel 3 de deducción informal. Allí encontramos que todos los casos reconocen los lados de un triángulo rectángulo. Además, la tercera parte de los estudiantes estableció relaciones, pero con dificultades porque no hacen aproximaciones, es decir, cuando ellos tenían que encontrar el seno del ángulo de 90 y luego establecer el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, al no darles el mismo resultado, decían que no era lo mismo. Allí encontramos que 3 de los casos logran establecer la igualdad seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y se hace necesario realizar una retroalimentación con los estudiantes que no superaron este nivel para dar continuidad a la siguiente actividad. La actividad número 4 también se encuentra dentro del nivel 3 de deducción informal
y esta tiene como objetivo que los estudiantes determinen las razones trigonométricas a partir de los lados del triángulo rectángulo. Allí encontramos que 5 de los 6 estudiantes lograron encontrar una expresión para las razones trigonométricas, seno como el cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno como el cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. En esta misma actividad hicimos un paralelo para que los estudiantes relacionaran las razones trigonométricas con sus recíprocas y ellos argumentaban por qué estas eran recíprocas, cuál era la relación que ellos encontraban. Allí encontramos que los 6 casos estudiados lograron cumplir el objetivo, solo que en diferentes tiempos. Algunos fue necesario hacerles una nivelación para que lograran pasar de un nivel a otro. También se hizo notorio que cada vez que los estudiantes repetían un proceso de la actividad, ellos ya lo hacían luego en menor tiempo y algunos se atrevían a conjeturar cuál iba a ser el resultado. En general, la mayoría logró identificar la relación inversa entre las razones trigonométricas, sin embargo, se les dificultó establecer igualdades entre razones para los diferentes ángulos del triángulo rectángulo. Conclusiones. El plan de mejoramiento fue eficaz dado que los 6 casos fueron elegidos porque en el transcurso de los 2 primeros periodos no reconocieron el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos y al finalizar las 4 actividades los estudiantes lograron superar estas dificultades, mostrando así manejo por las razones trigonométricas. Además, los descriptores permitieron saber si cada uno de los casos lograba pasar al siguiente nivel. También los estudiantes lograron afianzar conocimientos geométricos indispensables para el estudio de las razones trigonométricas, como fue el reconocimiento de ángulos, la clasificación de triángulos y la aplicación del teorema de Pitágoras. Finalmente, las 5 fases de aprendizaje fueron indispensables en el diseño de cada una de las actividades. Pensar en cómo las preguntas nos iba a llevar a que los estudiantes, a partir de sus respuestas, pudiéramos analizar si se encontraban en un determinado nivel o en otro. En una orientación dirigida porque nos permitía, a partir de las preguntas que dábamos o guiar a los estudiantes a lo que nosotras buscábamos que ellos obtuvieran, a alcanzar precisamente los objetivos. Esta es nuestra lista de referencias. Muchas gracias por su atención.